con el objetivo de fomentar experiencias para un mejor vivir en el ser y en el estar, apoyados con la práctica artística, es conducirnos hacia la creación de ambientes y espacios centrados en los alumnos que impliquen modificaciones en las aulas, para que faciliten la enseñanza y contribuir al desarrollo de los aprendizajes significativos. Y una de esas herramientas de apoyo es la educación artística. Y hoy estaremos precisamente hablando al respecto de ello con uno de sus temas derivados: la importancia de las artes visuales en la educación básica, aquí en Diálogos en Educación. Gracias por ser parte de esta charla que el equipo de Diálogos en Educación trae para usted. A nombre de Televisión Educativa agradecemos que se quede con nosotros y se informe sobre las artes visuales, cómo están las artes visuales en educación básica, su importancia, la relevancia y cómo podemos dejar nuestro aporte como docente, educador, padre de familia y público en general para beneficio de nuestros hijos, nuestros alumnos. Y para hablarnos al respecto se encuentra con nosotros el maestro Omar García, artista plástico, y nos viene a ampliar la información sobre la importancia de las artes visuales en educación básica. Omar, muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros y quizá ampliarnos el panorama o como con una servidora, simplemente ya depositar muchas semillas que ignora uno y que dice, no, esto no es arte, o si es arte, o qué lo vuelve arte visual a este garabato que estoy haciendo. Y luego trasladarlo al proceso de educación básica todavía como que cuesta un poquito de trabajo. Y la pregunta principal es, ¿qué implica que las artes visuales estén dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje en educación básica? Pues primero, gracias por la invitación y agradezco el espacio para poder compartir nuestras ideas, ¿no?, y nuestras experiencias como docentes. En relación a la pregunta, pues es una implicación muy importante lo que generan las artes visuales en la formación, en el proceso educativo, en el proceso de formación de una persona, de un individuo, como ciudadano, como maestro, como persona, como alumno. Es muy importante, ¿no? Las aportaciones que tiene esta asignatura son propias, son únicas, ¿no? Y eso hace que sea muy importante la materia. La materia de artes visuales. ¿Y qué son las artes visuales? De pronto se me ocurre, bueno, artes visuales es algo que voy a ver y que voy a apreciar y ahí acabo y todos felices en este concepto. Pero, ¿qué significa? Artes visuales es diferente a artes plásticas, ¿no? No dice artes plásticas. Las artes plásticas en ocasión sería pintura, dibujo, grabado, escultura, ¿no? Pero artes visuales implica todo lo que se ve, ¿no? Es el arte de puede ser cine, ¿sí? Toda la plástica, obviamente, arquitectura, eso es lo que vemos ahí también, un poquito de todo lo que se ve, incluyendo la televisión, ¿no?, que es un medio tan influyente en la sociedad. Eso también se analiza, todos los anuncios, la publicidad, las películas, el cine, el de arte, el convencional, esos son las artes visuales en la educación básica, ¿no? Un ejemplo de las artes visuales se me ocurre. Estoy teniendo problemas para que mi hijo o mi alumno, en la cuestión de su desarrollo lógico-matemático, está en un proceso un poquito complicado para el poder asimilar alguno de los módulos que estemos trabajando. ¿Cómo llega las artes visuales a apoyarme a mí? Las artes visuales como artes están implícitas en todas las materias, o sea, en matemáticas, en ciencias naturales, en todo, ¿no? Entonces, las artes nos ayudan a los alumnos, ¿no? Más que nada a acercarse a la materia. Por ejemplo, existe las artes visuales o las artes como educación a través de las artes, pues.
Entonces, ¿cómo enseñar matemáticas, por ejemplo? A través de las artes. Las artes implican una ayuda en todos los aspectos del ser humano, ¿sí? ¿Cómo ver mandalas, por ejemplo? O cómo ver los ángulos, los vértices, ¿sí? Cómo usar los transportadores, el material. Tú puedes poner un mandala, por ejemplo. No tiene que ser a fuerzas un círculo y ya, sino que puede jugar el niño, ¿no? En educación a través del arte también se puede ver cómo cuando uno echa el alcohol sobre tinta, reacciona y hace una serie de efectos de colores, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver química, la reacción química del alcohol y el agua, cómo se repele la ionización? A través de las artes, por ejemplo. Entonces, las artes están implícitas en todas las materias, es como, debería ser un eje central, ¿no? Una transversal, una materia transversal, como en Finlandia y otros países, ¿no? Estábamos hablando al principio que aporta para el ser y el estar. Y en esta actividad, ¿cuáles son de esa apreciación de las artes? ¿Cuáles las partes que desarrolla, las habilidades en el alumno que se están trabajando? Habilidades y destrezas. Mira, habilidades por naturaleza propia. En el momento en que la persona está dibujando, está haciendo una habilidad intrapersonal. Desarrolla varios tipos de inteligencias. Las artes visuales, yo estoy enamorado de la materia, ¿no? O sea, me encanta, yo lo veo que funciona y eso es lo que me motiva a mí más que nada, ¿no? No es una clase para enseñar a pintar, no es una clase de dibujo, no se llama clase de dibujo, ¿no? No se llama pintura, se llama artes visuales. Educación artística, que ahí está, ¿no? Vamos a llevar a educación artística y en un módulo vamos a bailar, en otro módulo vamos a pintar un jarrón. ¿Y las artes visuales dónde están o cómo se hermana con esto? Las artes visuales están hasta en los performances, ¿no? Vamos a decirlo así, obviamente, ¿no? ¿Cómo se llama? La danza, el teatro, la música, todos tienen muchos beneficios. Por ejemplo, las habilidades, insisto, con las inteligencias, que es la intrapersonal, es cuando la persona está pintando y en eso está consigo mismo, pues. Está en un momento concentrado de introspección y puede sacar miedos, fobias, sueños, frustraciones, salen en el papel muchas veces. Uno no es terapeuta en el salón, no es, ¿cómo se dice?, un psicólogo, ni lo va a hacer, pero refleja parte de su ser, parte de su contexto, va a estar en el papel, en un dibujo libre del niño. Esa es la relación intrapersonal que tiene con él mismo. Interpersonal, con sus compañeros, habilidades, yo lo veo, ¿no? O sea, oye, ¿cómo hiciste esa textura, por ejemplo? Mira, pues agarré el alcohol, le eché chinole, luego le puse lo revolví y salió. A ver, dime cómo, y ahí viene el otro. Entonces hay una cooperación, hay una coevaluación de ellos mismos. No, es que mira, no lo hiciste bien, hazlo así otra vez. Y hay una relación interpersonal, social, que desarrolla habilidades, pues el niño, ¿no? Pero si los queremos tener sentados, fajados y callados toda la mañana, pues, yo aguanto ahí sentado, ¿no? Bla, 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 y un pintarón, a lo mucho un cañón, un proyector. No, la idea es que en cada clase el niño desarrolla habilidades sociales, pues. Pásame el sacapuntas, maestro no me lo quiere prestar, yo se lo presté, y empieza una negociación y empieza la relación social que nos hace un poquito de falta hoy en día, ¿no? Un poquito más de desarrollo. Y como bien nos dice maestro, ya empiezan a compartir el conocimiento que ellos van descubriendo a través del hacer. Ajá, es muy raro que un niño diga, no te voy a decir, es mi efecto, ¿no? No, mira, emocionado le dice, lo hice así, a ver, verás, échale tú. Y solitos trabajan en equipo. No necesita uno decirles, a ver, pongas este equipo, el otro equipo. Solo se juntan, solo se dejuntan, solo se apoyan. Hay mucha relación ahí, ¿sí? También se desarrollan habilidades, las psicomotoras, pues ni se diga, ¿no? Las finas, las visuales, las espaciales, todas esas inteligencias, ¿no? La inteligencia naturalista también la promueve, ¿no? En el momento en el que está con arcilla, los mismos niños dicen, huele tierra mojada, ¿no? Todas esas habilidades desarrolla las artes visuales las artes. Sí, porque de pronto se me ocurre, ellos también están apreciando algunas otras obras antes de partir, ellos empezar a hacer sus bosquejos, sus dibujos. A veces o elaborar algo de
como dicen, a manipular la arcilla? Depende del objetivo, ¿no? Si el objetivo es, no sé, por ejemplo, representar un cartel de una situación social, pues se le pone una serie de imágenes. Pero cuando se trata de crear, no se le pone ninguna imagen, ¿no? O sea, de hecho, cuando ellos ven una obra con la que les causa gracia y así, o por ejemplo ven la obra de su compañero, son otras habilidades que despierta. El respeto, ahí se trabaja el respeto, ¿no? Ahí el docente tiene que estar como mediador, cuidando el bullying, la carrilla que se vaya de más, ¿no? No sirve, es que ese cochinero. Ahí en la clase se ve eso, o sea, ese es su trabajo, ese es el tuyo. Es lo que él puede hacer, es lo que tú puedes hacer. Incluso con él mismo se trabaja la autoestima, otra habilidad. Por ejemplo, es la autoestima de decir, no, yo no dibujo bonito, ¿no? Porque en la educación a veces nos enseñan, ¿no? A que el dibujo tiene que ser con pestaña, con brillito y con hiperrealista, ¿no? Y no es así. El arte no es meramente figurativo. Puede ser, hay niños que son abstractos, o sea, desde niños, ¿no? Que uno visualiza, vamos a dibujar lo que gusten de una fruta. La manzana es roja y no necesariamente. Y no necesariamente tiene que ser roja. Eso es otro punto que trabaja las artes visuales, que es la creatividad, ¿no? En el caso de la creatividad, me interesa mucho este punto porque hay un libro que lo recomiendo mucho, es de Mauro Rodríguez, se llama Manual de la Creatividad. Se lo recomiendo mucho a los maestros de artes visuales. Y dice que México tiene el primer lugar en consumo de regalías. Entonces dices tú, algo está sucediendo, pues. O sea, no estamos creando como país, estamos consumiendo, no estamos proponiendo. O sea, somos una sociedad, y esto no es una crítica destructiva, es una reflexión, decir, ¿qué estamos haciendo como educadores, pues? Si estamos fomentando creativos, ¿dónde está México proponiendo y creando objetos, ¿no? Que sí los hay y que ahí están. Ha llegado el momento de hacer una pausa. Ahorita vamos a continuar con esta reflexión y con esta invitación para ver las artes visuales dentro de un aula y en apoyo a la educación básica. A usted le invitamos a que no le cambie para que continúe con nosotros aquí en Diálogos en Educación. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Educación. Recuerda, estamos hablando sobre la importancia de las artes visuales en educación básica y recordamos que estamos con la presencia del maestro Omar García, artista plástico. Y hace unos minutos, maestro Omar, nos hablaba sobre la creatividad, el papel que desarrolla dentro de las artes visuales. Y nos decía, hay que ser libres. Hay que ser libres, ¿no? Pues muchas veces los maestros nos ganan, ¿no? Esos paradigmas, esos cánones, a veces son muy difíciles de quitar. Y el ejemplo que siempre pongo de cuando a veces la misma educación destruye la creatividad, no lo digo yo, insisto, no lo dice Ken Robinson, uno de mis autores favoritos, les decía, uno está haciendo un cochito, ¿no? ¿Por qué? Porque es una alcancía, ¿no? Que son manualidades, no están peleadas con las artes, pero es preferible dar artes que manualidades en educación básica. Pero bueno, estamos con el cochito y la alcancía. Y si el alumno empieza a ponerle un tentáculo y luego le pone cochirrosa y la trompa en la espalda, a veces hay maestros que dicen, no, mira, no va así, ponlo acá. Y entonces el juego termina, la propuesta termina. Y llega a imponerse la instrucción, pues, la fórmula para llegar a un resultado. Y aquí no hay, en las artes no hay fórmulas, se buscan las fórmulas. Entonces aquí el alumno, el papel que debe jugar en la educación básica es que el alumno le proponga al maestro qué hacer. Los trabajos libres son bien importantes. La gente cuando le pones un dibujo, una hoja así en blanco, haz algo, lo que quieras, dibujo. ¿Y qué hago, no? ¿Y cómo lo pinto? Y porque estamos llenos de miedos ya, estamos ya con ciertos paradigmas, ¿no? Y el niño no, le das la hoja en blanco y empieza a rayarlo. Inmediatamente, no cuestiona, no platica, ¿no? Él simplemente lo hace.
Entonces, nosotros en la educación debemos de tratar que el alumno fomentar esa iniciativa. Si lo logramos hacer, que el niño pierda el miedo a buscar cómo llegar a ese objetivo sin fórmulas. Por lo regular te dicen, para llegar a tal resultado matemático, tú vas a usar esta fórmula y este proceso, y vas a llegar ahí. Ah, bueno, ¿no? Pero si seguimos recargándonos en ese lado en la educación, vamos a seguir teniendo personas en nuestra sociedad donde se enfrenta un problema y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué fórmula? ¿Quién me da la fórmula para resolver este problema? En cambio, si nosotros estamos trabajando la creatividad constantemente, en todas las materias, no nomás esa asignatura de artes visuales, y en artes visuales ni se diga, entonces vamos a tener ciudadanos que cuando se enfrenten a algún problema, ¿sí?, no nomás en la hoja en blanco, porque es un problema tener la hoja en blanco, ¿qué dibujo, no? ¿Y cómo? Entonces, en ese momento, tenemos una persona que tiene la facilidad, o más facilidad, de resolver problemas. Pues, ¿por qué? Porque él puede desarrollar sus propias fórmulas para llegar a un resultado o resolver un conflicto. Ese es la principal objetivo de las artes visuales en la creatividad. En la creatividad. Así ¿Y es. cuáles son los otros elementos para hacer posible las artes visuales en el aula? La observación, desarrollar la observación es una tarea de todos los docentes, lo tenemos que hacer. Ahorita, el ser humano es más visual que kinestésico auditivo, eso lo dice las inteligencias de Gartner, ¿no? Allá también. Pero que somos más visuales. Ahora, en nuestra sociedad, somos mucho más visuales que antes, por la misma tecnología, ¿no? Somos más visuales. Entonces, si no desarrollamos la habilidad de la observación en un mundo visual, pues está extraño, ¿no? O sea, no tiene lógica. Si la televisión es un medio tan influyente en el ser humano, ¿por qué las artes visuales no están no tomadas como deberían de ser tomadas en cuenta? ¿Sí? Las artes visuales son tan importantes, las artes, como la alfabetización. Una persona que es alfabeta o que no sabe leer, por ejemplo, ¿cómo va a firmar una hoja? No sabe lo que dice. Si una persona no sabe leer las imágenes, que María Caso, una autora que les recomiendo muchísimo, tiene un libro que se llama Estas no son las Torres Gemelas, una nueva forma de leer la televisión o de aprender a leer la televisión, ¿no? O sea, genial ese libro. Entonces, si la persona no sabe leer porque es analfabeta visual, así lo llama María Caso, si no sabe leer la imagen, pues entonces va a aceptar esa propuesta o ese canon como propio. Pero si sabe muy bien, o lo que le estén ofreciendo, ¿no? Si sabe muy bien leer la imagen, va a ser más difícil que consuma objetos que no necesite. El consumismo desmedido, por ejemplo, ¿no? Muchas veces compramos un producto simplemente por la seducción visual. ¿Por qué? Porque somos más visuales que kinestésicos y auditivos. Y no lo ocupamos el producto. ¿Cuántas veces vamos en el súper? ¡Ay, qué bonito! Venga, eche para adentro, ¿no? Es bueno porque la botella está muy bonita. Ya sabe, ¿no? Y no sabe uno de vinos, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Y ahí va uno, va para adorno por lo menos. Somos muy visuales. Entonces, nosotros sabemos que hay mensajes subliminales, hay mensajes directos, ¿sí? Si hacemos, porque es lo que estamos haciendo en educación básica, ¿no? Lograr hacer ciudadanos observadores, va a ser difícil que sean manipulables, pues, a través de de medios masivos de comunicación, en especial la visión, ¿no? Que es la televisión, el cine, la publicidad. Y en estos momentos que tanto se escucha hablar sobre los muchachos de hoy están sobreestimulados en imágenes. Y ya de ahí, pues, retomando lo que nos decía, la observación pues queda como en segundo plano, nada más están recibiendo y nos está generando criterios, es lo que nos dice, criterios para decir esto sí es para mí y esto no es para mí, o mi propuesta para esto puede ser esta modificación. Entonces los elementos, retomando, es creatividad, observación. Y queda una muy importante también, que sería la sensibilidad. Sensibilidad. Sí, la sensibilidad. No me van a decir que no, o sea, somos un poco más insensibles que en otras generaciones. O sea, hasta melosas se nos hacen las caricaturas de repente, una de Dumbo, por ejemplo, ¿no? Ahorita uno la ve y los violincitos, ¿no? O sea, es como,
¿A poco eso veíamos, no? Y ahora no, o sea, hay mucha violencia en la televisión, hay mucha violencia en nuestra sociedad. Si nosotros no trabajamos la sensibilidad del ser humano, va a ser difícil crear ciudadanos empáticos, pues. Podemos pasar, me voy a incluir porque aquí estamos todos, ¿no? Podemos pasar frente a un lado de una persona tirada y pues ni modo, ¿no? Así es la vida, no quiso estudiar y nos hemos sensibilizado mucho y podemos poner mil pretextos. Pero las artes, sea teatro, danza, música, en este caso las artes visuales, trabajan la sensibilidad desde el cuadro, desde una pintura hasta un mediometraje, un largometraje, que implique el desarrollo de la sensibilidad, ¿no? De tal manera en que la persona no solamente sienta algo por un cuadro, ¿no? Una pintura, una proyección visual, sino por los hechos que le rodean en su sociedad, principalmente. Es la sensibilidad más que nada. Y podemos hablar de otra sensibilidad también, ¿no? Que sería la sensibilidad física, ¿no? Que ahí me atrevo a decir que el arte es terapéutico por inercia, por default, como dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque desarrolla o estimula los 5 sentidos. Por lo regular, los niños dicen, ¡hey, la clase de artes! ¿No? Pues sí, porque es donde se para, canta, baila, platica, pinta, se le vuelve a levantar y puede platicar mientras trabaja. No digo que sea una fiesta, no se trata de eso. Se trata de estimular, como dijimos ahorita, en esa convivencia, valores humanos que se ocupan en nuestra sociedad. Más que nada es eso, ¿no? ¿Qué sentido desarrolla? Pues desarrolla el olfato, por ejemplo, como decíamos ahorita. Huele a tierra mojada, ¿no? El hecho de implicar la silla, voy a poner un ejemplo que me gusta mucho, en la cuestión de los sentidos, ¿no? Del ser humano. Cuando vamos a la playa y ¿qué hacemos en la arena del mar? Te quitas los zapatos, supongo que también los calcetines, ¿no? Sí, pues. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Sentir el calorcito de la piedrita. La arenita, ¿no? Que se mete entre los de los pies. Y no me van a dejar mentir, no solamente sentimos los pies, se viene toda una sensación al cuerpo y dice, wow, escuchas el mar. Entonces, esas sensaciones, cuando el niño en el espacio de la escuela, ¿sí?, tiene la arcilla en sus manos. A mí me encanta la primera clase de cerámica, ¿no? Porque yo les doy el pedazo de arcilla, les digo, hagan lo que quieran. Jueguen con ella, vean las posibilidades que tiene, cuánto se estira, cuánto no, cómo se seca, bla, bla. ¿Podemos hacer lo que quieran? Sí. Y muchas veces pasa por lugar después de media hora. ¿Y qué has hecho? Le dices, ¿no? A ver, ¿qué has hecho? Nada, dice. Y tiene las manos así, ¿no? Nada. Y se las embarra. Y está embarrándose las manos. En ese momento está en un éxtasis corporal. Está disfrutando. Está disfrutando sensaciones. A eso se le llama conciencia sensorial. Es cuando te dice tu cuerpo, hey, gracias por acordarte de mí, existo, ¿no? Y la idea con las artes es crear espacios, y en la educación a través del arte, ¿no?, es crear espacios que dejen de ser ordinarios, donde van en filas, sentados, callados y fajados, pues, ¿sí? Es donde pueden tocar, oler, hacer, proponer, pues sienten toda la libertad, ¿no? Y esos espacios los debe tener la escuela. Si no los tiene, pues imagínense, ¿no? Deben de tener esas escuelas, porque el niño ya va a un espacio que es extraordinario y salen de esa clase con esa memoria sensorial de la sensación que causa cuando está dando vueltas el torno, ¿no? Que se deshace, se embarró, o que no se deshace y va haciendo el jarrito. Esa sensación la van a describir ellos que ya lo han hecho ahí en el colegio, ¿no? Maestro, muchas gracias por participarnos de esta objetivos de las artes visuales en educación básica, por hablarnos de la creatividad, la observación y sobre todo la sensibilidad para quienes vemos los trabajos, para quienes hacen los trabajos y para quienes podemos contribuir en algo. Si gusta cerrar con algo para terminar esta charla tan amena. Sí, gracias. Pues mira, hay un ejemplo que me gusta mucho de Ken Robinson, ¿no?, que dice que en la educación, me voy a parar, ¿no?, porque pues, adelante. El ejemplo, ¿no?, la educación dice, al inicio en el kinder dice, ¿no?, te educan completamente, todo tu cuerpo, ¿no? Te enseñan a bailar, pintar, cantar, ¿no?, es contar, hablar, etcétera.
a clasificar, etcétera, no. Pero cuando llegamos a la educación primaria, dice, o secundaria, ya te educan de la cintura para arriba. ¿Por qué? Porque ya no hay baile, a menos que sea el Día de las Madres o algo así, ¿no? Pero ya no hay clases de baile, ya no hay baile. Entonces te educan de aquí para arriba. Luego llegamos a la universidad, dice, prepa, universidad, educación superior, y muchas veces educamos de la cabeza para arriba. ¿Por qué? Porque no danzamos, no cantamos, que si bien es terapéutico, como decía, no hacemos, no pintamos. Y peor aún, dice Ken Robinson, hay algunos maestros que se recargan en un lado de la cabeza. Dice, el peor error, dice, es ver al cuerpo como una máquina transportadora de cerebros. No, ese es el peor error, dice, que podemos cometer en la educación. Cuando nosotros educamos, para que sea significativo el aprendizaje, sea matemática, sea español, hay que usar los materiales, las artes, la danza, y que el niño sienta el cuerpo en el experimento, que lo haga, que lo palpe, que lo huela, ¿sí? Eso es más que nada el mensaje que compartimos aquí, ¿no? En este espacio tan genial. Y espero que muchos, ¿verdad?, Muchas gracias. Sirva de algo. Muchas gracias con esta invitación y con esta reflexión para que estemos todos aportando algo para que esto sea posible. Muchísimas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias. A ustedes los invitamos para que nos acompañe en la próxima emisión de Diálogos en Educación.